Bueno, en esta parte del tema vamos a ver estadística bidimensional. Bidimensional quiere decir en dos dimensiones, porque vamos a trabajar con dos variables que pueden ser, por ejemplo, el caso más fácil, por ejemplo, que la x, que una de ellas, la x, sea el peso de las personas en kilos y que la otra sea, pues, la altura en centímetros. Vamos a ver, todo el mundo yo creo que tiene claro que mientras más alto, más pesa, mientras más bajo, menos pesa, y que hay una relación entre ellas, pero la relación quiere decir que, por ejemplo, una persona que pese 80 kilos podrá medir a lo mejor 180 centímetros, pero otra persona que pese 80 kilos podrá medir 170, y otra persona que mida 170 podrá pesar 75 kilos. Quiere decir, conocer el valor de una de las variables nos dará una idea de cuánto vale la otra, pero no podemos asegurar, decir, si pesa 80 a la fuerza mide tanto, o si mide tanto a la fuerza pesa tanto. Es decir, existe una relación, pero que no es una relación funcional. Una relación funcional es, por ejemplo, las que se veía en otros temas. Por ejemplo, si yo sé que un kilo de arroz cuesta 2 euros, si yo sé el número de kilos que compro, automáticamente sé los euros que me he gastado. Esto es una relación funcional, porque existe una función que relaciona los euros que me he gastado son 2 por cada kilo que he comprado. Existe una función automáticamente. Si yo sé una de las variables, si yo sé cuántos kilos he comprado, sé cuánto dinero me he gastado. O al contrario, si sé cuánto dinero me he gastado, puedo calcular cuántos kilos he comprado. Esto es una relación funcional. Ese no es el objeto de este tema. Eso no lo vamos a ver ahora. Nosotros lo que vamos a ver ahora es cuando existe una dependencia estadística. Es decir, podríamos decir, si yo sé una de las variables, puedo tener una idea de cuánto vale la otra, puedo pronosticar cuánto va a valer la otra, pero no lo voy a saber con seguridad como en la relación funcional. Ahora, nosotros esas relaciones estadísticas las vamos a poder graduar desde 0 hasta 1 por un lado y hasta menos 1 por otro lado. El 1, y a esa graduación le vamos a llamar el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación, y lo vamos a representar por la letra R minúscula. Entonces, vamos a ver cómo varían los valores del menos, desde el 0 hasta el 1 y hasta el menos 1 para el otro lado. Bueno, 0 es cuando no existe ninguna relación entre las dos variables. Eso en el 0. Que podría ser cualquier cosa que tuviera relación funcional, o sea, que no tuviera relación ni funcional ni estadística. Pues, por ejemplo, el número de zapatos que tiene una persona y el número de la calle en el que vive. No va a existir ninguna relación entre ellos. Una relación mientras nos acercamos al 1. El 1 sería la funcional, como es este caso. Aquí la función, la relación va a ser directa y aquí va a ser inversa. ¿Qué quiere decir eso? Directa es que cuando una de las variables aumenta, la otra también aumenta. Por ejemplo, el peso y la altura. Lo normal es que mientras más peso, más altura, o mientras menos peso, menos altura. Entonces, si existe esa relación, esta, por ejemplo, pues estaría entre el 0 y el 1. El 1 sería la funcional ya, la funcional como la que hemos visto ahí. Si yo sé una de las variables, automáticamente sé la otra. Esto para el directo. 0 es no tiene ninguna relación y el 1 es relación funcional. O sea, sé una variable, automáticamente conozco el valor de la otra. Y en los negativos será que mientras una de las variables aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, podría ser la X el número de horas de estudio de un alumno y la Y el número de suspensos. Lo normal es que mientras más horas, si llamamos X a las horas de estudio, y a la Y número de suspensos. Lo normal es que mientras más horas de estudio, menos suspensos haya, pero claro, no se puede asegurar. Por 7 horas estudiadas suspendo 0, por 8 horas estudiadas, por 4 horas estudiadas suspendo 1. Existe una relación estadística, no es una función, y es inversa, porque cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Eso sería entonces este caso. Este caso estaría por aquí. Dependencia estadística, pero inversa. Y el del peso estaría por aquí. Mientras más peso, más altura. Sería por aquí. Y la funcional sería, en el caso de lo dicho, existe una función que relaciona una variable con la otra. En la directa podría ser, por ejemplo, eso,
kilos de arroz que compro, dinero que me gasto. En la inversa podría ser para ir a un determinado sitio en coche, velocidad a la que voy y tiempo que tardo. Mientras más velocidad, menos tiempo. Pero está claro, si yo sé la velocidad y la distancia, sabré el tiempo. Entonces, objeto del tema son las dependencias estadísticas, tanto directas como inversas. Ahora, ¿qué son estas gráficas que tenemos aquí? Estas gráficas son nubes de puntos. Nubes de puntos que pueden representar, pues por ejemplo, alguna de ellas podrá representar este caso, el del peso y la altura, otro el de las horas de estudio y número suspenso, y hay alguno también que puede representar las dependencias funcionales, por ejemplo, el del arroz, los kilos de arroz y los euros gastados. Si nosotros, por ejemplo, vamos a ver esa que es la más sencilla, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, si la X aquí son los kilos de arroz y aquí son los euros gastados, está claro que esta tiene una dependencia funcional, porque es que, bueno, salvo que tendría que empezar en el 0, pero en un caso así, entonces ese tendría un coeficiente de correlación 1. En este ejercicio se trata de que los ordenemos desde el mayor al menor, bueno, que los vayamos clasificando. Entonces este tendría el coeficiente de correlación el mayor. Vamos a poner de mayor a menor. Este sería el primero. Pongo otro color para que se vea. Este sería el que tendría el coeficiente mayor. Este sería el que tendría el coeficiente mayor. Este sería el primero. Ahora, en el caso contrario, por ejemplo el de la velocidad y el tiempo, una dependencia funcional pero con una recta decreciente, pues sería este sería el último. Si tenemos 8, pues este sería el octavo. Recuerdo que estamos poniendo desde el mayor, desde más a menos, o sea, desde el más 1 al menos 1. Ahora, ¿cuál podría ser, por ejemplo, el de las alturas? El de las alturas podría ser a lo mejor un caso como este. Está claro que mientras más alto, más peso, pero puede haber dos personas que tengan la misma altura y distintos pesos, ¿de acuerdo? O dos personas que tengan el mismo peso y distintas alturas, o casi el mismo peso y muy distintas alturas. Entonces, mientras más cerrada sea la nube de puntos, querrá decir que el coeficiente de correlación está más cerca del 1 o el menos 1. Que sea positivo simplemente es que la nube de puntos va creciendo, y que sea negativo que la nube de puntos va decreciendo, porque mientras más de una cosa, menos de la otra. Y en las positivas, mientras más de una cosa, también más de la otra. Ahora, que sea más cercano a 0 o más cercano a 1, pues dependerá de lo afilada que sea la nube de puntos. Por ejemplo, aquí no hay ninguno que sea 0, pero ¿cómo podría ser uno que fuera 0? Pues uno que fuera 0 podría ser, por ejemplo, el que comentamos antes de el número de zapatos de la persona y el número de la calle en el que vive. Pues habría puntos por todos sitios, porque es que claro, todo el mundo puede tener un número de zapatos distinto y vivir en un número de la calle cualquiera. Sería una nube de puntos así, ¿de acuerdo? Entonces esto sería un coeficiente de correlación 0. Entonces vamos a seguir clasificando. Pues si este es el que tiene 1, el más cercano a 1 sería este, el que casi es una línea recta. Entonces este sería el segundo más cercano a 1. Por detrás de este, si ya vamos dispersando los puntos, tenemos este que sería la tercera gráfica. Ahora, podemos, porque tenemos los casos aquí más complicados, desde el otro lado, si esta es la que es menos 1, la C es la que es menos 1, que sea casi menos 1, tenemos la B, se van dispersando, pero sería la más cercana a menos 1. Y luego nos quedan dos que son muy cercanas a 0, y esta que sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Está más dispersa que la 3, sería la cuarta, y nos quedan la quinta y la sexta. En la quinta y la sexta, esta sin tener datos de cuáles son los valores de los puntos, es muy complicado, pero bueno, podemos ver que a lo mejor en esta la nube parece que está creciendo, que mientras más a la derecha algo más hacia arriba, y en esta pues hay de todo. Entonces estas dos, aunque necesitaríamos los puntos, los valores de los puntos, los valores numéricos para tenerlo claro, podríamos poner que esta es un poquito mejor, que esta sería la quinta, y esta no tiene sentido. Esta podría ser casi como lo de los zapatos, la sexta, pero prácticamente empatada con la quinta. Entonces, eso, la nube de puntos nos sirve
representamos los puntos y nos da una idea gráfica de cuánto más o menos puede ser el coeficiente de correlación. Si es muy cercano a 1, está claro. Por ejemplo, la 1, la 2, la 3. Si es cercano a -1 también, la 8, la 7 no tanto. O si es cercano a 0, cuando 5 o 6, cuando hay puntos por todos sitios. Ahora, ¿para qué nos va a servir también esto? Bueno, pues estas nubes de puntos nos van a servir para trazar la recta de regresión. Yo aquí la voy a trazar más o menos, puesto que no tengo los datos, pero la recta de regresión, hay casos en los que en las funciones está claro cómo sería esa recta. Aquí no es recta de regresión, porque esta sería una función directamente. Aquí pasaría por todos los puntos. En esta también pasaría por todos los puntos, porque tienen una dependencia funcional. Ahora, ¿qué ocurre en los casos en los que no tengo una dependencia funcional, sino una dependencia estadística? Pues si tengo una dependencia estadística, no voy a poder conseguir que la recta pase por todos los puntos. Intentaré no solo que pase por el máximo número de puntos, sino, por ejemplo, en casos como este más o menos, en casos como este, la idea es trazar la recta, haciendo las cuentas si se consigue, trazar la recta de forma que estas distancias, las distancias de los puntos que se quedan fuera, todas ellas elevadas al cuadrado. ¿Elevadas al cuadrado para qué? Para penalizar si un punto está en mucha distancia al cuadrado. Ese punto va a ayudar mucho, se puede decir, a tirar de la recta hacia abajo. ¿Por qué? Porque se trata de que al sumar todos los cuadrados de estas distancias, desde los puntos a la recta, esa suma sea lo más pequeña posible. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero trazar una recta aquí, no tiene por qué pasar por los puntos. Hombre, si pasara por todos, pues perfecto, porque es la dependencia funcional. Pero, por ejemplo, si yo tengo aquí una recta, esa recta, la idea es que las distancias al cuadrado de ella, esas distancias al cuadrado, si yo sumo esas distancias, la suma sea lo más pequeña posible. Está claro que si yo hubiera trazado la recta, en vez de así, la trazo así, pues las distancias y encima el cuadrado son enormes. Esa no sería. Necesito que la suma de los cuadrados de las distancias sea lo más pequeña posible. Entonces, aquí estaríamos trazando la recta de regresión así a ojo. No tenemos las cuentas para trazarla bien. Usaremos después la calculadora, pero la idea es esa. Voy a trazar la recta de regresión. ¿Con qué fin trazo la recta de regresión? Pues, por ejemplo, vamos a suponer que en este caso, voy a borrar aquí el número para tener más sitio. Vamos a suponer, por ejemplo, y esta recta también por aquí, que esto fuera, por ejemplo, el peso, la altura, o puede ser, por ejemplo, los años transcurridos y la producción que tenemos en una empresa. Entonces, el último punto podría ser el último punto de aquí podría ser la producción actual de este año. Hemos producido no sé cuántos móviles, placas de televisores, de lo que sea, cualquier cosa. Entonces a nosotros nos gustaría saber qué predicción tenemos para el año que viene. Evidentemente no podemos tener punto para el año que viene porque todavía no lo hemos hecho, pero podemos suponer, podemos predecir que vamos a tener que producir ese valor. Está claro que como una dependencia estadística no será, posiblemente no acertemos con el valor concreto, pero desde luego va a estar más por ahí que por otro lado. Entonces, la idea de la recta de regresión es para poder conseguir predicciones de valores que no tenemos. Está claro, la del año que viene podré acertarla bastante bien. Si me voy dentro de muchos años, pues la predicción ya no tiene sentido. O sea, tengo que hacer predicciones de valores cercanos a los que ya tengo, pero esa puede ser una de las principales funciones. Entonces, la idea es también saber cómo trabajar esto ahora con la calculadora para calcular los parámetros. ¿Parámetros que vamos a calcular? Pues el coeficiente de correlación. ¿Para qué nos va a servir? Pues nos va a servir pues para saber si la predicción que vamos a hacer es buena o no tiene sentido. En una tabla con unos valores que la dependencia sea muy buena, o sea, muy cercana o bien a 1 o bien a -1, pues la predicción será bastante buena, o sea, el valor que vayamos a predecir será bastante fiable. En cambio, porque si nosotros tenemos
así más o menos, bueno, pues sabemos que el siguiente valor, si esta es la recta, sabemos que el siguiente valor, por ejemplo, el de la producción del año siguiente, pues estará por aquí. Esta R es cercana a 1. Si tenemos datos por todos sitios, una nube de puntos cercana, con correlación cercana a 0, es que aquí la recta de regresión podemos trazar cualquiera, porque todas quedan fatal. Entonces, ¿cuál es la predicción que hacemos nosotros para el próximo año? Puede ser cualquiera, no tiene sentido hacer ese estudio. Entonces, el coeficiente de correlación nos va a servir para eso, para saber si las predicciones, o sea, si la recta, lo primero, si la nube de puntos se ajusta bastante bien a la recta, como puede ser el caso de la 2, aquí de esta, de la gráfica D, o si la predicción no va a tener ningún sentido y mejor no hacemos ese estudio. Y luego también vamos a trabajar con la ecuación matemática de la recta de regresión y también con los valores esperados. Con la calculadora podremos calcular las predicciones. Entonces vamos a ver cómo la podemos usar.